Carmen, cuida bien a tus hermanos. No permitas que Joaquín se aleje mucho de la casa. Y si alguien viene preguntando por mí, diles que estoy atendiendo un parto y que regresaré cuando termine. Sí, mamá. ¿Crees que el parto tome mucho tiempo? No lo sé, mi amor. Cada parto es diferente. Pero si no he regresado para la hora de la cena, pídele a tu papá que prepare algo simple para ustedes. La casa de la familia Jiménez quedaba en la parte alta del pueblo, una caminata de aproximadamente 20 minutos por senderos serpenteantes que subían entre casas de adobe, jardines donde florecían bugambilias moradas y rojas y pequeñas milpas donde algunas familias cultivaban maíz para consumo doméstico. Durante el recorrido, Isabel conversó con Teodora para mantenerla tranquila y para evaluar el progreso de su trabajo de parto. ¿Cómo te sientes, Teodora? Las contracciones son muy dolorosas, son fuertes, pero todavía las puedo soportar. Es diferente a como fue con mi primer hijo. Cada parto es único, incluso para la misma mujer. Tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, así que probablemente este parto será más rápido que el primero. Isabel había aprendido durante años de experiencia que mantener a las madres en trabajo de parto relajadas y confiadas era tan importante como cualquier técnica médica específica. El miedo y la tensión podían complicar partos que de otra manera serían normales, mientras que la confianza y la tranquilidad facilitaban el proceso natural del nacimiento. La casa de los Jiménez había sido preparada cuidadosamente para el parto, siguiendo las instrucciones que Isabel había dado durante las semanas anteriores. La habitación principal había sido limpiada thoroughly. Las camas habían sido movidas para crear espacio amplio para el trabajo de parto y habían preparado abundante agua caliente, trapos limpios y todo lo necesario para recibir al bebé en condiciones higiénicas óptimas. La suegra de Teodora, doña Esperanza Morales, era una mujer con experiencia considerable en partos, habiendo asistido a Isabel en varios casos anteriores. Su presencia era valiosa no solo por su conocimiento práctico, sino también por el apoyo emocional que proporcionaba a Teodora durante uno de los momentos más intensos de su vida. El parto de Teodora se desarrolló siguiendo el patrón que Isabel había anticipado, basándose en su evaluación del embarazo y en su experiencia con partos anteriores. Las contracciones progresaron gradualmente en intensidad y frecuencia. El bebé se posicionó correctamente para el nacimiento y no surgieron complicaciones que requirieran intervenciones médicas especiales. Isabel utilizó todas las técnicas que había perfeccionado durante años de práctica. Masajes para relajar los músculos de Teodora, posiciones que facilitaban el progreso del parto, infusiones de hierbas que ayudaban a controlar el dolor sin interferir con el proceso natural del nacimiento, y una presencia calmada y confiada que tranquilizaba a toda la familia. A las 2 de la tarde, después de aproximadamente 5 horas de trabajo de parto, nació el bebé de Teodora. Era un niño sano, de buen peso, que lloró vigorosamente desde el momento en que tomó su primera respiración. Isabel realizó todos los procedimientos tradicionales. Cortó el cordón umbilical con tijeras esterilizadas, limpió al bebé con agua tibia perfumada, con hierbas que tenían propiedades antisépticas y tranquilizantes. Lo envolvió en mantas suaves que habían sido bendecidas por el padre Miguel y lo puso en brazos de su madre para el primer contacto crucial entre madre e hijo. «Es un niño hermoso, Teodora», le dijo Isabel mientras examinaba al bebé para asegurarse de que todos sus sistemas vitales funcionaran correctamente. «Fuerte y sano como su padre, va a ser un niño que traerá mucha alegría a su familia». El proceso completo del parto, incluyendo la limpieza posterior y la preparación de remedios para ayudar a Teodora en su recuperación, tomó aproximadamente 1 hora adicional.
Isabel preparó infusiones especiales que ayudarían a Teodora a recuperar fuerzas rápidamente. Aplicó ungüentos tradicionales para prevenir infecciones y dio instrucciones detalladas sobre el cuidado del bebé durante sus primeros días de vida. Una de las tradiciones más importantes que Isabel siempre observaba después de un parto exitoso era la bendición del recién nacido. Era un ritual que combinaba elementos católicos con tradiciones zapotecas ancestrales y que tenía como propósito invocar la protección divina para el nuevo miembro de la comunidad. Isabel tomó al bebé en sus brazos, lo llevó al patio de la casa donde ya comenzaba a declinar la tarde y elevó una oración que había aprendido de su madre y de doña Remedios. «Que los cuatro vientos te protejan, pequeño», susurró Isabel mientras sostenía al bebé hacia el cielo despejado de febrero. «Que la tierra te dé fortaleza para caminar por este mundo, que el agua te dé vida para crecer sano y fuerte, que el fuego te dé valor para enfrentar cualquier adversidad, que el aire te dé sabiduría para tomar decisiones correctas. Que la Santísima Virgen de Guadalupe y los espíritus de nuestros ancestros zapotecos guíen tus pasos desde este día hasta el fin de tus días». Era una bendición que Isabel había pronunciado cientos de veces durante su carrera como partera, pero cada vez la sentía como un momento sagrado que conectaba al recién nacido con las fuerzas protectoras del universo y con la continuidad histórica de su pueblo. La bendición también servía como una presentación formal del bebé a la comunidad, un reconocimiento de que un nuevo miembro se había unido a la red de relaciones familiares y sociales que definían la vida en Santa María Atzompa. Después de la bendición, doña Esperanza Morales insistió en que Isabel se quedara a cenar con la familia. Era una tradición que se respetaba religiosamente después de cada parto exitoso. La partera era invitada a compartir la primera comida de celebración, un gesto que reconocía su papel esencial en traer nueva vida al mundo y que fortalecía los lazos de gratitud y reciprocidad que mantenían unida a la comunidad. «Isabel, no puedes irte sin probar el mole que preparé especialmente para celebrar la llegada de mi nieto», insistió doña Esperanza. «Además, Teodora quiere que seas la primera persona en darle consejos sobre cómo cuidar al bebé durante sus primeras semanas». Isabel miró hacia el oeste, donde el sol comenzaba a descender hacia las montañas, calculando cuánto tiempo podría quedarse sin preocupar a su propia familia. «Solo un ratito, doña Esperanza. Mis hijos me esperan en casa y Aurelio se inquieta cuando llego tarde sin avisar». «Por supuesto, hija. Solo queremos agradecerte como mereces por traer a nuestro nieto al mundo de manera tan hermosa». La cena de celebración fue un evento emotivo que incluyó no solo a la familia inmediata, sino también a varios vecinos que habían llegado para conocer al recién nacido y para felicitar a Teodora. Isabel aprovechó la ocasión para dar consejos detallados sobre el cuidado del bebé, incluyendo técnicas de amamantamiento, signos de alarma que requerirían atención médica y remedios tradicionales para problemas comunes como cólicos y dificultades para dormir. También preparó una mezcla especial de hierbas que Teodora debería tomar durante las próximas 2 semanas para facilitar su recuperación física y emocional después del parto. La mezcla incluía hierbabuena para problemas digestivos, manzanilla para calmar los nervios, árnica para reducir la inflamación y varias plantas que las tradiciones zapotecas consideraban especialmente beneficiosas para las madres recientes. Era casi las 6 de la tarde cuando Isabel se despidió de la familia Jiménez. El sol había comenzado a ocultarse detrás de las montañas occidentales, pintando el cielo de tonos naranjas, rojos y morados que creaban un espectáculo natural de belleza extraordinaria. El aire se había enfriado considerablemente, y Isabel se ajustó el rebozo sobre los hombros
mientras comenzaba el descenso hacia su casa. El sendero de regreso le era tan familiar que podría haberlo recorrido con los ojos cerrados. Había caminado esa ruta cientos de veces durante los años que llevaba viviendo en Santa María Atzompa, bajo todas las condiciones climáticas y a todas las horas del día y la noche. Conocía cada piedra, cada curva, cada árbol, cada casa que bordeaba el camino. Era un recorrido que normalmente hacía automáticamente, permitiendo que su mente se relajara después de la tensión concentrada que requería asistir un parto. Sin embargo, esa tarde algo le pareció diferente en el ambiente que rodeaba el sendero. Había un silencio extraño que contrastaba con los sonidos habituales del atardecer en el pueblo. Normalmente, esa hora del día estaba llena de actividad. Pájaros regresando a sus nidos después de un día de búsqueda de alimento, perros ladrando en las casas mientras sus dueños regresaban del trabajo, voces de niños jugando en las calles antes de ser llamados para la cena, campanas de la iglesia marcando las horas vespertinas. Pero esa tarde, el silencio era tan completo que Isabel podía escuchar claramente el sonido de sus propios pasos contra las piedras del sendero empedrado. No había ladridos de perros, no había voces humanas, no había sonidos de actividad doméstica desde las casas que pasaba. Era como si el pueblo entero hubiera decidido simultáneamente suspender todas sus actividades habituales. Cuando llegó a la plaza principal del pueblo, Isabel se detuvo sorprendida al encontrarla completamente desierta. Era inusual para esa hora del día. Normalmente habría algunas personas conversando en las bancas de hierro forjado que rodeaban la fuente central, niños jugando en los espacios abiertos, comerciantes recogiendo los últimos productos de sus puestos del mercado, que había funcionado durante el día. La fuente central, que normalmente tenía agua corriendo desde las bocas de los delfines tallados en piedra, estaba completamente seca. Isabel se acercó para examinarla más de cerca y notó que no solo no había agua, sino que el fondo de la fuente estaba cubierto con una capa de polvo que sugería que había estado seca durante mucho tiempo. Esto era imposible, ya que esa misma mañana había visto agua corriendo normalmente cuando pasó por la plaza camino a la iglesia. La confusión de Isabel se intensificó cuando se dio cuenta de que todos los puestos del mercado habían desaparecido completamente. No había rastros de las estructuras temporales que los comerciantes instalaban cada martes y viernes. No había residuos de mercancías, no había evidencia de que hubiera habido actividad comercial en la plaza durante el día. Era como si el mercado que había visto esa mañana nunca hubiera existido. Isabel caminó lentamente alrededor de la plaza, buscando alguna explicación lógica para lo que estaba observando. Tal vez había confundido las fechas y no era día de mercado, aunque estaba segura de que era viernes. Tal vez había habido alguna emergencia que había requerido que todos los habitantes del pueblo se reunieran en otro lugar, aunque no había escuchado ningún anuncio o llamado de alarma. La iglesia también mostraba signos extraños. Las puertas principales, que el padre Miguel acostumbraba mantener abiertas hasta las 7 de la tarde para las oraciones vespertinas, estaban firmemente cerradas. Isabel se acercó e intentó abrirlas, pero estaban cerradas con llave desde adentro. Golpeó suavemente en la madera tallada y llamó al padre Miguel, pero no recibió respuesta desde el interior. Las ventanas de la iglesia también estaban cerradas, con las contraventanas de madera firmemente ajustadas desde adentro. No se filtraba luz por ninguna rendija. No se escuchaban sonidos de actividad desde el interior del templo. Era como si la iglesia hubiera sido abandonada, aunque Isabel sabía que esa mañana había estado llena de feligreses y que el padre Miguel había celebrado misa normalmente. Un viento frío comenzó a soplar desde las montañas,
levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en remolinos por las calles empedradas de la plaza. El viento tenía una cualidad extraña, como si llevara consigo no solo aire frío, sino también una sensación de vacío que hacía que Isabel sintiera escalofríos que no podían ser explicados únicamente por la temperatura. Isabel decidió continuar hacia su casa, esperando encontrar allí alguna explicación para el estado extraño en que había encontrado el centro del pueblo. Tal vez Aurelio o los niños sabrían qué había pasado. Tal vez había habido algún evento comunitario del que ella no se había enterado mientras estaba ocupada con el parto de Teodora. Pero mientras caminaba por las calles que llevaban a su casa, Isabel notó que todas las casas que pasaba mostraban la misma condición extraña que había observado en la plaza y en la iglesia. Todas las ventanas estaban cerradas con contraventanas. Todas las puertas estaban cerradas. No se filtraba luz desde el interior de ninguna casa, no se escuchaban sonidos de actividad doméstica. Era como si cada familia del pueblo hubiera decidido simultáneamente cerrar herméticamente sus casas y suspender todas las actividades que normalmente caracterizaban las horas del atardecer. No había humo alzándose desde las chimeneas. No había aromas de cenas siendo preparadas, no había voces de conversaciones familiares, no había llantos de bebés o risas de niños. Cuando finalmente llegó a su propia calle, Isabel sintió un alivio momentáneo al ver que había luz en las ventanas de su casa. Al menos su familia estaba ahí, y tal vez podrían explicarle qué había pasado con el resto del pueblo. Pero cuando se acercó más, notó algo que la llenó de alarma. La puerta principal de su casa estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento que soplaba desde las montañas. Aurelio nunca dejaba la puerta abierta, especialmente al anochecer. Era un hombre meticuloso en todo lo relacionado con la seguridad de su familia, y había desarrollado rutinas específicas para asegurar la casa antes de que oscureciera completamente. La puerta entreabierta era una anomalía que contradecía todos los hábitos de seguridad que Isabel conocía de su esposo. «¿Aurelio? ¿Carmen? ¿Niños?», gritó Isabel desde el umbral, pero no recibió respuesta desde el interior de la casa. Empujó la puerta y entró a su hogar. Las velas estaban encendidas en la sala principal, creando una iluminación cálida que normalmente la habría tranquilizado, pero que en las circunstancias actuales le parecía extraña y amenazante. Los platos de la cena estaban puestos en la mesa del comedor, como si alguien hubiera estado a punto de servir la comida cuando fue interrumpido abruptamente por algún evento inesperado. Isabel recorrió toda la casa gritando los nombres de su familia. Revisó cada habitación, cada rincón, incluso el sótano donde guardaban las provisiones para el invierno y los instrumentos de trabajo que no se usaban regularmente. No encontró a nadie, pero tampoco había señales evidentes de lucha, violencia o salida apresurada. Todo estaba en su lugar habitual, ordenado y limpio, como si su familia simplemente hubiera desaparecido en el aire sin llevarse nada y sin disturbar nada. La ausencia de su familia era aterradora, pero lo que más inquietaba a Isabel era la calidad sobrenatural del silencio que llenaba la casa. No solo no había voces humanas, sino que tampoco había ninguno de los sonidos menores que normalmente acompañan la presencia humana. Respiración, movimiento de ropas, pasos suaves, el crujir de muebles cuando alguien se mueve, el sonido casi inaudible de corazones latiendo. Isabel corrió al taller de Aurelio, esperando encontrarlo allí y trabajando en sus piezas de cerámica como hacía todas las tardes. La puerta del taller estaba abierta y las herramientas estaban esparcidas por el suelo como si Aurelio hubiera dejado todo a la mitad de su trabajo de manera súbita e inesperada. En el torno de alfarero había una vasija de barro a medio terminar, y cuando Isabel la tocó, descubrió que la arcilla todavía estaba húmeda y maleable.
La arcilla fresca indicaba que Aurelio había estado trabajando muy recientemente, posiblemente hasta pocos minutos antes de que Isabel llegara a casa. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Y dónde estaban los niños? ¿Por qué habrían dejado la casa sin esperarla, especialmente cuando Isabel había dejado instrucciones específicas de que permanecieran cerca hasta su regreso? El pánico comenzó a apoderarse de Isabel mientras las posibilidades más terribles corrían por su mente. Tal vez había habido un accidente y toda su familia había sido llevada urgentemente al pueblo vecino para recibir atención médica. Tal vez había habido algún tipo de emergencia comunitaria que había requerido la evacuación inmediata de todas las familias. Tal vez había llegado un grupo de bandoleros que había forzado a todos los habitantes a abandonar sus casas. Pero ninguna de estas explicaciones podía dar cuenta del estado extraño en que había encontrado todo el pueblo. Las casas cerradas herméticamente, la plaza desierta, la fuente seca, la desaparición completa de cualquier rastro del mercado que había funcionado esa mañana. Era como si Santa María Atzompa hubiera sido abandonado completamente por todos sus habitantes en el transcurso de unas pocas horas. Isabel salió corriendo de su casa y empezó a tocar puertas por toda la vecindad. Golpeó en la puerta de la familia Morales, que vivía en la casa contigua a la suya, pero no recibió respuesta. Intentó mirar por las ventanas, pero las contraventanas estaban cerradas desde adentro y no se filtraba luz por ninguna rendija. Corrió hacia la casa de la familia Hernández, donde vivían 5 niños que siempre jugaban con Joaquín. Golpeó la puerta con los puños hasta lastimarse los nudillos. Gritó los nombres de todos los miembros de la familia. Intentó forzar las ventanas para poder ver el interior. Pero la casa parecía completamente vacía, sin signos de vida o actividad reciente. Isabel recorrió sistemáticamente toda su vecindad, tocando en cada puerta, gritando pidiendo ayuda, buscando desesperadamente alguna persona que pudiera explicarle qué había pasado con su familia y con el resto del pueblo. Pero se encontró con la misma respuesta en cada casa. Silencio absoluto, puertas y ventanas cerradas herméticamente, ausencia completa de signos de vida humana. La desesperación la llevó hasta el centro del pueblo, donde gritó a todo pulmón en medio de la plaza desierta: ¡Auxilio! ¡Mi familia ha desaparecido! ¡Todo el pueblo está vacío! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me explique qué está pasando! Sus gritos resonaron contra las paredes de piedra de los edificios que rodeaban la plaza, creando ecos múltiples que se multiplicaban y distorsionaban hasta convertirse en un sonido fantasmal que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. Pero no hubo respuesta humana a sus llamados de auxilio. El pueblo permanecía sumido en un silencio absoluto que parecía tragarse todos los sonidos tan pronto como se producían. Isabel corrió hacia la casa del presidente municipal, don Evaristo Morales. Si alguien tendría información sobre una emergencia comunitaria que hubiera requerido la evacuación del pueblo, sería la autoridad civil más importante de Santa María Atzompa. Golpeó la puerta de madera maciza con los puños, gritó el nombre de don Evaristo, intentó mirar por las ventanas que daban a la calle. Pero la casa del presidente municipal mostraba la misma condición extraña que todas las demás. Puertas y ventanas cerradas herméticamente desde adentro, ausencia completa de luz interior, silencio absoluto. Era como si don Evaristo y su familia hubieran desaparecido junto con todos los demás habitantes del pueblo. Isabel intentó racionalizar lo que estaba experimentando. Tal vez había habido una emergencia médica regional que había requerido que todos los habitantes del pueblo fueran evacuados a la ciudad de Oaxaca para recibir atención. Tal vez había habido una amenaza de bandoleros que había forzado a toda la población a esconderse en refugios secretos en las montañas.
Tal vez había habido un evento político que ella no conocía y que había requerido la evacuación temporal de la comunidad. Pero ninguna de estas explicaciones podía dar cuenta de por qué no había encontrado ninguna nota, ningún mensaje, ninguna señal que explicara lo que había pasado. Si había habido una evacuación organizada, alguien habría dejado información para las personas que, como Isabel, hubieran estado ausentes cuando ocurrió la emergencia. Más inquietante aún era el hecho de que no había rastros físicos de una evacuación masiva. No había objetos personales abandonados en las calles, no había evidencia de que la gente hubiera empacado apresuradamente, no había señales de vehículos o animales de carga que hubieran sido utilizados para transportar a las familias y sus pertenencias. Era como si los habitantes de Santa María Atzompa simplemente hubieran desaparecido instantáneamente, sin tiempo para prepararse, sin oportunidad de dejar mensajes, sin posibilidad de llevarse sus pertenencias más importantes. Era una desaparición que desafiaba cualquier explicación lógica basada en las circunstancias políticas, sociales o naturales que Isabel conocía. La noche había caído completamente sobre el pueblo desierto y la luna había salido proyectando sombras extrañas entre los árboles y los edificios. Isabel se dio cuenta de que estaba completamente sola en un lugar que hasta esa mañana había sido su hogar, rodeada de casas que conocía íntimamente pero que ahora parecían amenazantes y extrañas en su abandono absoluto. Decidió regresar a su casa, con la esperanza de que su familia hubiera vuelto durante su búsqueda desesperada por el pueblo. Tal vez todo había sido una confusión temporal. Tal vez había habido una reunión comunitaria de la que ella no se había enterado. Tal vez Aurelio y los niños habían ido a visitar a algún pariente en una comunidad vecina y se habían retrasado por alguna razón. Se aferró a estas posibilidades mientras caminaba por las calles desiertas, tratando de mantener la esperanza de que encontraría una explicación simple y tranquilizadora para los eventos extraños que había experimentado. Pero cuando llegó a su casa, la encontró exactamente en el mismo estado en que la había dejado, vacía, silenciosa, con las velas todavía encendidas creando una iluminación que ahora le parecía más siniestra que acogedora. Isabel entró a su casa y se dirigió directamente a la cocina, donde sobre la mesa encontró algo que no había notado antes. Un plato con comida aún caliente. Vapor se alzaba de un guisado de pollo que Isabel no recordaba haber preparado, acompañado de tortillas recién hechas y un vaso de agua fresca que todavía tenía gotas de condensación en el exterior. La comida caliente en una casa que había estado vacía durante horas era imposible, según cualquier lógica normal. Isabel había registrado toda la casa cuando llegó la primera vez y no había encontrado comida preparada en la cocina. Había estado ausente durante horas, buscando a su familia por todo el pueblo, y no había nadie en la casa que pudiera haber preparado y servido esa comida. Con manos temblorosas, Isabel tocó el plato. Estaba caliente, como si acabara de ser servido directamente desde una olla que había estado cocinándose al fuego. El aroma del guisado era delicioso y familiar, preparado exactamente como a ella le gustaba, con las especias y condimentos que usaba habitualmente en su cocina. Pero la idea de comer algo que había aparecido misteriosamente en su casa vacía le producía náuseas de terror. Se alejó de la mesa y se dirigió a la habitación que compartía con Aurelio, necesitando un lugar donde pudiera sentarse y tratar de entender racionalmente lo que estaba experimentando. Pero cuando entró a la recámara, encontró nuevas anomalías que intensificaron su estado de pánico. La cama estaba tendida con sábanas limpias que no eran las que Isabel había puesto esa mañana.
Las sábanas que habían estado en la cama cuando salió a misa eran de algodón blanco simple, pero las que estaban ahora eran de lino bordado con diseños elaborados que Isabel no reconocía como pertenecientes a su casa. Sobre la almohada de Aurelio había una flor de cempasúchil completamente fresca, como si acabara de ser cortada de una planta en plena floración. Pero era febrero, no la temporada de cempasúchiles, y Isabel sabía que no había plantas de esa especie floreciendo en ningún jardín de Santa María Atzompa durante esa época del año. Sobre su propia almohada había un rosario que no reconocía. No era el rosario que ella usaba habitualmente para sus oraciones privadas, ni tampoco era parecido a ninguno de los rosarios que había visto en su familia o en su comunidad. Era un rosario elaborado con cuentas de material que parecía ser ébano, conectadas con cadena de plata, con un crucifijo que tenía incrustaciones de lo que parecían ser piedras preciosas. Isabel salió corriendo de la habitación, ya incapaz de permanecer en una casa donde aparecían objetos inexplicables, mientras su familia permanecía desaparecida. Ya no podía engañarse con explicaciones racionales. Estaba enfrentando algo que estaba más allá de su comprensión normal de cómo funcionaba el mundo. Decidió dirigirse a la iglesia. Si el padre Miguel había regresado, tal vez podría ayudarla a entender qué estaba ocurriendo desde una perspectiva espiritual. Si lo que estaba experimentando tenía causas sobrenaturales, la iglesia sería el lugar más apropiado para buscar protección y comprensión. Las calles del pueblo seguían completamente desiertas mientras Isabel caminaba hacia la plaza principal. Sus pasos resonaban contra las piedras del empedrado con un eco que parecía multiplicarse hasta convertirse en el sonido de muchas personas caminando al mismo tiempo. Isabel volteaba constantemente hacia atrás, con la sensación inquietante de que alguien la seguía, pero cada vez que miraba no encontraba nada más que sombras proyectadas por la luz de la luna. Al llegar a la plaza principal, Isabel vio que la iglesia tenía luz en sus ventanas. Era la primera señal de vida humana que había visto desde su regreso al pueblo, y corrió hacia el templo con una mezcla de alivio y desesperación. Las puertas principales, que habían estado cerradas herméticamente cuando pasó por ahí unas horas antes, ahora se abrieron fácilmente cuando las empujó. El interior de la iglesia estaba iluminado por decenas de velas, muchas más de las que Isabel había visto nunca durante cualquier celebración religiosa en Santa María Atzompa. Las velas estaban dispuestas no solo en el altar mayor, sino también en todos los bancos, en las ventanas, en nichos de las paredes, creando una iluminación que era hermosa, pero también inquietante en su intensidad. El padre Miguel estaba arrodillado frente al altar mayor, de espaldas a la entrada principal, aparentemente sumido en oración profunda. Isabel corrió por el pasillo central gritando su nombre, desesperada por encontrar finalmente a otra persona que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo en su pueblo. ¡Padre Miguel! ¡Padre Miguel!, gritó Isabel mientras corría hacia el altar. «Gracias a Dios que está aquí. Mi familia ha desaparecido. Todo el pueblo está vacío. Necesito su ayuda urgentemente». Pero cuando rodeó al sacerdote para verlo de frente, Isabel lanzó un grito de horror que resonó por toda la iglesia y que expresaba un terror más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. El padre Miguel estaba arrodillado en posición de oración, con las manos juntas y la cabeza inclinada, pero sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, como si hubieran sido reemplazados por esferas de mármol. Su boca estaba abierta y sus labios se movían constantemente, como si estuviera hablando o rezando, pero no salía ningún sonido de su garganta. Era una imagen que combinaba la postura de devoción religiosa con una condición física que no parecía pertenecer a este mundo.
creando una contradicción visual que era profundamente perturbadora. Isabel retrocedió horrorizada hasta chocar contra uno de los bancos de madera. El padre Miguel permaneció en la misma posición, inmóvil, excepto por el movimiento constante de sus labios silenciosos, sin reaccionar a la presencia de Isabel o a sus gritos de terror. Era como si fuera una estatua animada, manteniendo la apariencia externa de vida mientras estaba fundamentalmente alterado en su esencia. En ese momento, Isabel escuchó un sonido que completó su transformación del miedo al terror absoluto, el repique de las campanas de la iglesia. Pero no era el sonido familiar y reconfortante que había escuchado durante toda su vida en Santa María Atzompa. Era un repique frenético, desesperado, caótico, como si alguien estuviera tocando todas las campanas al mismo tiempo sin seguir ningún patrón musical o ritual. El sonido era ensordecedor dentro de la iglesia, reverberando contra las paredes de piedra y creando ecos que se multiplicaban hasta convertirse en un ruido que parecía provenir de todas las direcciones simultáneamente. Isabel se cubrió los oídos con las manos, pero el sonido era tan intenso que la atravesaba completamente, resonando en sus huesos y haciendo que todo su cuerpo vibrara. Isabel salió corriendo de la iglesia mientras las campanas seguían sonando con esa cadencia enloquecedora que parecía llenar todo el valle. Corrió sin rumbo fijo por las calles del pueblo, buscando desesperadamente algún lugar donde pudiera encontrar refugio del horror sobrenatural que parecía haber consumido su mundo. Fue durante esta carrera desesperada que vio la luz. Una luz amarillenta y parpadeante que provenía de la casa de los hermanos Castillo, los comerciantes. Era la única casa del pueblo, además de la iglesia, que mostraba signos de actividad. Isabel corrió hacia allá con las últimas fuerzas que le quedaban, aferrándose a la esperanza de encontrar finalmente a personas normales que pudieran explicarle lo que estaba ocurriendo. La puerta de la casa de los hermanos Castillo estaba abierta de par en par, y desde el interior provenía no solo luz, sino también voces que conversaban tranquilamente. Isabel entró sin tocar, gritando los nombres de Tomás y Abundio, desesperada por encontrar contacto humano normal después de las experiencias aterrorizantes que había tenido en la iglesia. Los encontró en la sala principal, sentados a una mesa grande, cubierta con papeles comerciales y pilas de monedas de oro que brillaban bajo la luz amarillenta de un quinqué de aceite. Parecían estar revisando cuentas o planificando transacciones comerciales, una actividad completamente normal que contrastaba dramáticamente con el estado sobrenatural en que Isabel había encontrado el resto del pueblo. «¡Tomás Abundio!», gritó Isabel con una mezcla de alivio y desesperación. «Gracias a Dios que están aquí. Están bien. Mi familia ha desaparecido y todo el pueblo está vacío. El padre Miguel está en la iglesia, pero tiene los ojos blancos y las campanas suenan solas». Los hermanos Castillo levantaron la vista hacia ella al mismo tiempo, moviéndose con una sincronización perfecta que ya era inquietante antes de que Isabel viera sus rostros. Cuando finalmente pudo ver sus caras claramente bajo la luz del quinqué, Isabel comprendió que el horror que había comenzado en la iglesia no había terminado, sino que se había intensificado. Tomás y Abundio también tenían los ojos completamente blancos, sin pupilas, exactamente como había visto en el padre Miguel. Pero además, cuando abrieron sus bocas para hablarle, Isabel vio que sus dientes se habían vuelto extraordinariamente afilados, como colmillos de animal depredador, y que sus sonrisas tenían una cualidad que no parecía humana. «Isabel», dijo Tomás con una voz que era reconocible como suya, pero que tenía un tono antinatural, como si estuviera hablando desde el fondo de una cueva.
Te hemos estado esperando durante mucho tiempo. Sí, agregó Abundio, y su voz tenía la misma cualidad extraña que la de su hermano. Es hora de que te unas a nosotros en nuestro nuevo estado de existencia. Ya no tienes que preocuparte por tu familia, continuó Tomás. Ellos están esperándote en el lugar donde todos vamos, después de dejar este mundo terrenal. Ven con nosotros, Isabel. Es mucho más fácil si no resistes. Isabel salió corriendo de la casa mientras escuchaba las risas de los hermanos Castillo que la seguían hasta la calle. No eran risas humanas normales, sino sonidos que parecían provenir de gargantas que habían sido alteradas fundamentalmente, creando tonos que ningún ser humano podría producir naturalmente. Las campanas de la iglesia seguían sonando con intensidad creciente, y ahora el ruido era tan fuerte que Isabel sentía dolor físico en sus oídos. El sonido parecía emanar no solo de la iglesia, sino también de las montañas que rodeaban el pueblo, como si las rocas mismas estuvieran vibrando en armonía con el repique enloquecido. Isabel corrió sin parar hasta llegar a los límites del pueblo, donde comenzaban los senderos que llevaban hacia las montañas y hacia las comunidades vecinas. Se detuvo cuando se dio cuenta de que delante de ella se extendía una oscuridad absoluta, más completa que cualquier noche natural que hubiera experimentado. Era como si el mundo terminara exactamente en los bordes de Santa María Atzompa, como si más allá del pueblo no existiera nada. Isabel volteó para mirar hacia el pueblo que estaba dejando atrás, y vio algo que sería la imagen final que recordaría de esa noche de horror. Todas las casas de Santa María Atzompa estaban ahora iluminadas, y en cada ventana se veía la silueta de una persona de pie, inmóvil, mirando en su dirección. Reconoció algunas de esas siluetas por sus formas características. Don Evaristo Morales en la ventana de su casa, la maestra Soledad en la ventana de su vivienda cerca de la escuela, varios vecinos que había conocido durante toda su vida. Todos estaban ahí, observándola desde sus ventanas, pero ninguno salía de su casa para ayudarla o para explicarle lo que estaba ocurriendo. Las campanas dejaron de sonar abruptamente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido había sido. En ese silencio absoluto, Isabel pudo escuchar claramente su propia respiración agitada, el latido acelerado de su corazón, y el sonido de sus propios sollozos de terror y desesperación. Se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No podía avanzar hacia la oscuridad absoluta que rodeaba el pueblo, porque parecía ser un vacío que podría tragarla completamente. Pero tampoco podía regresar a un lugar donde todos los habitantes parecían haberse convertido en versiones espectrales y amenazantes de sí mismos. Se sentó en una piedra grande al borde del sendero que llevaba hacia las montañas, tratando de recuperar el aliento y de pensar con claridad sobre su situación. Tenía que haber una explicación para todo lo que había experimentado. Tal vez había sufrido algún tipo de colapso nervioso causado por el estrés del parto de Teodora. Tal vez todo era una pesadilla prolongada de la que despertaría en cualquier momento en su propia cama junto a Aurelio. Pero el frío de la piedra bajo su cuerpo, el dolor en sus pies por tanto correr, el sabor salado de las lágrimas en su boca, todo le decía que estaba completamente despierta y que lo que había experimentado había sido real. No podía escapar a la realidad de que algo fundamental había cambiado en su mundo durante las horas que había estado ausente atendiendo el parto. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar que la llamaba desde la dirección del pueblo. Era la voz de Carmen, su hija mayor, clara y reconocible a pesar de la distancia. «Mamá, mamá, ¿dónde estás? Te estamos buscando». Isabel se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con esperanza renovada.
era definitivamente la voz de Carmen, sin la cualidad antinatural que había percibido en las voces del padre Miguel y de los hermanos Castillo. Su hija la estaba buscando, lo que significaba que al menos parte de su familia estaba viva y necesitaba encontrarla. «¡Carmen, aquí estoy!», gritó Isabel tan fuerte como pudo. «Ven hacia acá. Estoy en el sendero que lleva a las montañas». Pero mientras gritaba, Isabel notó algo extraño en la manera como la voz de Carmen parecía moverse alrededor del pueblo. A veces la escuchaba desde el norte, donde estaba su casa, luego desde el sur, cerca de la iglesia, después desde el este, en la dirección de la casa de los hermanos Castillo. Era como si Carmen estuviera corriendo en círculos alrededor de todo el pueblo, buscándola en todas las direcciones al mismo tiempo. «Carmen, no te muevas, quédate donde estás, y yo iré hacia ti», gritó Isabel, pero la voz de su hija siguió moviéndose, ahora desde el oeste, luego nuevamente desde el norte, sin permanecer en ningún lugar el tiempo suficiente para que Isabel pudiera localizar su origen exacto. Isabel comenzó a correr de regreso hacia el pueblo, siguiendo la voz de Carmen, pero sin lograr nunca acercarse lo suficiente para encontrarla. Corrió por cada calle que conocía, revisó cada rincón donde su hija podría estar escondida, gritó su nombre hasta quedarse ronca. Pero aunque la voz de Carmen siguió llamándola durante horas, nunca logró encontrar a la niña. La búsqueda desesperada continuó durante toda la noche. Isabel corrió hasta el agotamiento, siguiendo una voz que parecía estar siempre a punto de ser alcanzada, pero que se alejaba cada vez que ella se acercaba a su origen aparente. Era una persecución que la llevó por todos los rincones de Santa María Atzompa varias veces, pero que nunca resultó en el reencuentro que Isabel desesperadamente buscaba. Cuando comenzó a amanecer, Isabel se encontró de nuevo en la plaza principal del pueblo, exhausta física y emocionalmente. Las casas habían vuelto a la oscuridad. Las siluetas ya no se veían en las ventanas y el pueblo había recuperado la apariencia desierta que había tenido durante las horas anteriores al alba. La voz de Carmen había dejado de escucharse gradualmente hasta desaparecer completamente. Isabel se acercó nuevamente a la iglesia, con la esperanza desesperada de que con la llegada del día las condiciones sobrenaturales que había experimentado durante la noche hubieran desaparecido. Esta vez las puertas estaban cerradas, pero cuando las empujó se abrieron fácilmente. El interior estaba oscuro y frío, sin rastro de las docenas de velas que había visto durante la noche. El padre Miguel no estaba por ninguna parte. Isabel caminó hasta el altar mayor y se arrodilló en el mismo lugar donde había visto al sacerdote en su estado alterado horas antes. Elevó una oración desesperada, pidiendo que todo volviera a la normalidad, pidiendo por el regreso de su familia, pidiendo entender qué había hecho para merecer semejante tormento, pidiendo que Dios la ayudara a escapar de la pesadilla en que se había convertido su vida. Fue mientras estaba arrodillada en oración profunda que escuchó pasos entrando a la iglesia. Isabel volteó con una mezcla de esperanza y terror, esperando ver a su familia, pero temiendo encontrar otra manifestación sobrenatural. Se encontró con don Evaristo Morales, el presidente municipal, que caminaba hacia ella con expresión grave, pero aparentemente normal. «Isabel», le dijo don Evaristo, y su voz sonaba completamente humana, sin la cualidad antinatural que había percibido en otros durante la noche. «Necesitamos hablar urgentemente». Isabel se puso de pie, temblando de agotamiento y terror. «Don Evaristo, gracias a Dios que está bien, mi familia ha desaparecido. Anoche todo el pueblo estaba vacío y después todos ustedes tenían los ojos blancos y las campanas sonaban solas y...» Don Evaristo levantó una mano para interrumpirla, con un gesto que era a la vez compasivo y autoritario. «Isabel, siéntate en este banco. Lo que tengo que decirte es muy difícil, pero necesitas escucharlo».
Se sentaron en el primer banco de la iglesia. Don Evaristo miró hacia el altar durante varios minutos antes de hablar, como si estuviera buscando las palabras correctas para comunicar información que sabía sería devastadora para Isabel. Isabel, comenzó finalmente, tu familia no ha desaparecido. Tu familia murió hace 3 días. Las palabras del presidente municipal cayeron sobre Isabel como un golpe físico que la dejó sin respiración. No, susurró. Eso es imposible. Ayer por la mañana desayuné con ellos. Carmen me ayudó con las tortillas. Aurelio estaba trabajando en su taller. Los niños estaban jugando en el patio. Isabel, escúchame con mucha atención. Hace 3 días hubo un derrumbe en la mina abandonada que está al norte del pueblo. Aurelio había llevado a Carmen, Joaquín y Esperanza a explorar las cuevas, a pesar de todas las advertencias que les habíamos dado sobre los peligros de esa área. Tú estabas atendiendo un parto complicado en el pueblo de San Antonio, a 3 horas de camino de aquí. Isabel negaba con la cabeza violentamente, rechazando información que contradecía sus recuerdos más recientes. No, 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 eso no puede ser cierto. Ayer atendí el parto de Teodora Jiménez, aquí mismo en Santa María Tzompa. El bebé nació sano y todo salió perfectamente. Isabel, continuó don Evaristo con voz suave pero firme, Teodora Jiménez murió hace 5 años, durante la epidemia de influenza que azotó la región. Tú la atendiste entonces, hiciste todo lo posible por salvarla, pero la enfermedad fue más fuerte. No ha habido ningún parto de Teodora Jiménez ayer, ni ningún otro día reciente. ¡Está mintiendo!, gritó Isabel, poniéndose de pie abruptamente. Estoy hablando con usted ahora mismo. Estoy viva. Mi familia está viva. Todo esto tiene que ser una pesadilla horrible. Don Evaristo se acercó a ella con expresión de compasión profunda. Isabel, tú también moriste hace 3 días, cuando regresaste del pueblo de San Antonio y encontraste los cuerpos de tu familia en la entrada de la mina colapsada. Tu corazón no pudo soportar la impresión. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco causado por shock emocional severo. ¡No! ¡Eso es mentira! Isabel corrió hacia la puerta de la iglesia, pero cuando llegó ahí se dio cuenta de que no podía salir. Era como si una fuerza invisible la mantuviera dentro del templo, impidiendo que escapara de la conversación que estaba teniendo lugar. Isabel, continuó don Evaristo con paciencia infinita, durante estos 3 días has estado reviviendo el último día que pasaste con tu familia, una y otra vez. Cada día despiertas en tu casa pensando que todo está normal, y cada día redescubres que han desaparecido. Cada noche experimentas el terror de buscarlos por todo el pueblo sin encontrarlos. Isabel se dejó caer contra la puerta, llorando con una intensidad que expresaba no solo la pérdida de su familia, sino también la pérdida de su propia identidad como persona viva. Si eso fuera cierto, sollozó, ¿por qué puedo hablar con usted? ¿Por qué está usted aquí explicándome todo esto? Porque yo también estoy muerto, Isabel. Morí durante los últimos meses de la revolución, hace 4 años, cuando un grupo de bandoleros atacó el pueblo. Pero mi espíritu no ha podido descansar. He estado cuidando a este pueblo desde entonces, ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino hacia el descanso eterno. ¿Y el padre Miguel? ¿Y los hermanos Castillo? ¿Y todas las personas que vi en las ventanas? Todos muertos, Isabel. Todos hemos estado muertos durante diferentes periodos de tiempo. El padre Miguel murió durante la epidemia de influenza que se llevó a Teodora. Los hermanos Castillo murieron en un accidente de transporte hace 2 años. La maestra Soledad murió de fiebre tifoidea el año pasado. Este pueblo ya no existe para los vivos. Somos solo espíritus que se aferran a recuerdos de lo que una vez fue nuestro hogar.
Isabel sintió que el mundo conocido se desplomaba completamente a su alrededor. Las memorias que había estado reprimiendo comenzaron a regresar gradualmente, como fragmentos de un sueño que se recuerda lentamente al despertar. Se vio a sí misma montada en una mula, regresando apresuradamente desde San Antonio después de recibir un mensaje urgente sobre un accidente en la mina. Se vio llegando al lugar del derrumbe y encontrando a la mitad del pueblo, excavando desesperadamente entre las rocas y escombros. Se vio cuando finalmente sacaron los cuerpos aplastados de Aurelio, Carmen, Joaquín y Esperanza, y se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para salvarlos. Se vio a sí misma gritando con un dolor que atravesó su pecho como un puñal, y después la oscuridad que había seguido cuando su corazón se detuvo. «¿Entonces nada de lo que he estado viviendo es real?», susurró Isabel. «Es real, pero no de la manera que pensabas», respondió don Evaristo. «Hemos estado atrapados aquí, recreando los últimos días de nuestras vidas terrenas una y otra vez, incapaces de aceptar que nuestra existencia física ha terminado. Pero es tiempo de que descanses, Isabel. Es tiempo de que te reúnas con tu familia en el lugar donde van las almas después de dejar este mundo». «¿Dónde están ellos ahora?». Don Evaristo sonrió, y por primera vez su expresión no parecía cargada de la tristeza que había caracterizado toda la conversación. «Están al otro lado, Isabel. Están esperándote en el lugar de paz eterna. Han estado esperándote pacientemente durante estos 3 días». Isabel sintió una tranquilidad extraña que comenzaba a invadir su corazón, reemplazando gradualmente la desesperación y el terror que había dominado sus emociones durante las últimas horas. Era una paz que no había experimentado desde antes de la tragedia que había terminado con su vida terrenal. «¿Cómo puedo ir con ellos?». «Solo tienes que dejar ir este lugar», le explicó don Evaristo. «Dejar de aferrarte a la vida que perdiste y aceptar la muerte que ya ha ocurrido. Dejar de resistir el paso hacia la existencia que sigue después de la muerte física». Isabel cerró los ojos, y por primera vez en 3 días se permitió recordar completamente y aceptar completamente lo que había pasado. Se permitió revivir el dolor de encontrar a su familia muerta. Se permitió sentir nuevamente el shock que había detenido su corazón. Se permitió aceptar que ella también había muerto en ese momento de pérdida insoportable. El dolor de esos recuerdos la atravesó como fuego, pero esta vez no la destruyó. Esta vez lo aceptó como parte de lo que había sido su experiencia de vida y muerte, como parte de la transición que tenía que completar para reunirse con su familia en la existencia que seguía después de la muerte física. Cuando abrió los ojos, don Evaristo ya no estaba ahí, la iglesia tampoco estaba ahí. Isabel se encontró de pie en un campo infinito lleno de flores de cempasúchil que se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones. El cielo era de un azul perfecto, sin nubes, y el sol brillaba con una luz dorada que no lastimaba los ojos, sino que llenaba todo el paisaje con una calidez reconfortante. A lo lejos, Isabel vio 4 figuras que caminaban hacia ella a través del campo de flores doradas. Conforme se acercaban, reconoció gradualmente las siluetas familiares de su esposo y sus hijos. Aurelio caminaba con la misma tranquilidad que había caracterizado su personalidad en vida, pero ahora tenía una expresión de paz absoluta que nunca había mostrado durante los años difíciles posteriores a la Revolución. Carmen había recuperado la expresión de niña inocente que había perdido cuando comenzó a asumir responsabilidades de adulta antes de tiempo. Joaquín corría hacia ella con la energía y curiosidad que lo habían caracterizado durante su vida terrena, pero ahora sin la inquietud que a veces lo había dominado. Y Esperanza
La pequeña Esperanza la miraba con esos ojos enormes llenos de amor incondicional, pero ahora también llenos de una sabiduría que trascendía su edad física. Isabel comenzó a correr hacia su familia a través del campo de cempasúchiles. Mientras corría, sintió que su cuerpo se volvía más ligero, que el peso del dolor, la pérdida y la confusión se desprendía de ella como ropas pesadas que finalmente podía dejar atrás. Sintió que volvía a ser la mujer que había sido en los mejores momentos de su vida, la madre, esposa y sanadora que había encontrado su propósito en cuidar y amar a otros. Cuando finalmente alcanzó a su familia, se abrazaron todos juntos en medio del campo infinito de flores doradas. Era un abrazo que parecía contener todo el amor que habían compartido durante su vida terrena, pero multiplicado por la eternidad y liberado de todas las limitaciones y preocupaciones que habían caracterizado su existencia física. ¿Están bien?, les preguntó Isabel, aunque ya conocía la respuesta al ver sus rostros radiantes de paz y felicidad. Ahora sí, respondió Aurelio. Ahora que estamos todos juntos otra vez, para siempre. Te hemos estado esperando, mamá, dijo Carmen. Sabíamos que eventualmente encontrarías el camino hacia nosotros. ¿Fue muy difícil?, preguntó Joaquín con la curiosidad que siempre había mostrado hacia las experiencias de los adultos. Fue confuso, admitió Isabel, pero ahora entiendo que era necesario para que pudiera soltar mi apego a la vida que habíamos compartido y aceptar esta nueva forma de existencia. Isabel miró hacia atrás una última vez. En la distancia podía ver Santa María Atzompa, pero ya no parecía el lugar atormentado donde había pasado sus últimos días como espíritu perdido. Se veía, como lo recordaba, de los mejores momentos de su vida terrena. Casas de adobe brillando bajo el sol, gente trabajando tranquilamente en sus oficios tradicionales, niños jugando en las calles empedradas. El sonido familiar de las campanas de la iglesia marcando las horas del día con su ritmo reconfortante. ¿Podemos visitarlo a veces?, preguntó Isabel. Podemos visitar todos los lugares que amamos, le explicó Carmen tomando su mano. Pero ya no estaremos atrapados ahí. Ya no estaremos limitados por el dolor de la pérdida o por la resistencia a aceptar los cambios que trae la muerte. Comenzaron a caminar juntos por el campo infinito de flores doradas, alejándose gradualmente del mundo terrenal que habían conocido. Mientras caminaban, Isabel escuchó por última vez que las campanas de la iglesia de Santa María Atzompa sonaban no con la desesperación enloquecida de esa noche terrible, sino con la serenidad y belleza que había conocido durante tantos años de su vida. El sonido se fue desvaneciendo gradualmente hasta que lo único que quedó fue el silencio perfecto del campo de cempasúchiles, donde Isabel Cruz y su familia caminaron juntos hacia una eternidad llena de la paz que no habían podido encontrar durante sus últimos días en la tierra. Los habitantes del pueblo que continuó existiendo después de 1922 contaron durante generaciones la historia de Isabel Cruz y el misterioso entierro que aterrorizó a todos. La historia se convirtió en una leyenda local que se transmitía de padres a hijos, cambiando gradualmente con cada narración, pero manteniendo siempre los elementos centrales. La partera que buscó desesperadamente a su familia desaparecida, las 3 noches en que Santa María Atzompa se convirtió en un pueblo fantasma, y la paz final que llegó cuando Isabel aceptó la muerte y se reunió con su familia en la eternidad. La casa de los Cruz Mendoza fue abandonada después de la tragedia y permaneció vacía durante años. Los habitantes del pueblo reportaban ocasionalmente luces extrañas en las ventanas y sonidos de actividad doméstica que provenían del interior, pero nadie se atrevía a investigar de cerca. Eventualmente, cuando quedó claro que los espíritus habían encontrado finalmente su descanso,
una nueva familia ocupó la propiedad. El taller de cerámica de Aurelio se convirtió en un lugar de peregrinaje para otros artesanos de la región, quienes creían que las herramientas y el espacio conservaban algo de la habilidad y dedicación de su dueño original. Las piezas que se creaban ahí tenían una calidad especial que trascendía lo meramente funcional. La mina donde murieron Aurelio y los niños fue sellada permanentemente y se convirtió en un sitio memorial. Las autoridades colocaron una placa que recordaba no solo a la familia Cruz Mendoza, sino a todas las víctimas de accidentes similares durante los años de postrevolución. Y así, la historia de Isabel Cruz se convirtió en parte del folclore permanente de Santa María Atzompa, recordada no solo como una tragedia, sino también como una historia sobre el poder del amor familiar para trascender incluso la muerte, y sobre la importancia de aceptar los cambios inevitables que trae la vida para poder encontrar finalmente la paz.